vamos a crear una pequeña animación con Path. Lo primero es crear un plano de referencia, como referencia visual solamente, y luego acá en crear geometría vamos a crear una tetera como objeto geométrico a animar. Z de zoom. Y a continuación vamos a crear, aquí en crear shapes, una línea que es el camino que va a seguir este elemento geométrico, esta tetera. Creamos una línea simple que podemos editar después. Y ahora vamos a seleccionar este objeto. Como podemos ver acá, este objeto puede ser libremente animado, generando keyframe de la manera habitual. Pero ahora vamos a asignar su posición a otro elemento, que en este caso es la línea. Por tanto, luego esta línea se va a transformar en la trayectoria de este elemento tetera. Para ello, vamos a ir al panel con el elemento seleccionado, al panel de movimiento, Motion, y si no está abierto lo abrimos, acá, asignar controlador, y seleccionamos posición. Luego de eso, apretamos acá donde dice asignar controlador y nos va a aparecer un listado de los controladores de posición más comúnmente usados, de los cuales vamos a seleccionar Path Constraint. Ok, al momento de darle OK, podemos ver acá abajo que aparece todo el cuadro de diálogo ya de la animación con Path, y asociado al objeto aparecen dos keyframes. En este caso todavía no tiene animación el objeto, pero sí dos keyframes que serán asignados tanto al inicio como al final de la trayectoria de la línea. Para agregar esta línea, seleccionamos acá Add Path y vemos como el cursor cambia y podemos seleccionar esta línea y el objeto ya toma la posición inicial de la línea. Fíjense que la línea fue creada de izquierda a derecha, por tanto ese es el cuadro 0. Transcurre todo el movimiento y llegamos al cuadro 100, que es el final de la línea. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cambiar el color primero y vamos a editar esta línea, que implica en el fondo el cambio de trayectoria del objeto. Para eso nos vamos a modificar con la línea seleccionada, abrimos acá para poder ver los subobjetos de la línea y seleccionamos vértice. Una vez ya dentro del objeto, podemos seleccionar todos los vértices y botón derecho sobre alguno de ellos. Podemos cambiarlo, por ejemplo, a Bezier, lo que nos permite un mayor control sobre esta curva, esta trayectoria. ¿Ya? También podemos desplazar estos puntos en el eje Z, por tanto podemos hacer una animación que se mueva en el espacio. Y ahí vemos como nuestro objeto ahora sigue a esa curva en el espacio también. Probablemente queramos que el objeto siga la dirección de la curva. ¿Ya? Si vemos acá, el objeto siempre está mirando hacia la misma dirección, en el fondo la misma posición en que fue creado, solamente se mueve, se desplaza en el tiempo. Para poder hacer eso, salimos de acá, volvemos a seleccionar el objeto y nos vamos al panel de movimiento y le decimos follow. O sea, en este caso el objeto sigue la dirección de la línea. ¿Ya? Sí, de todas maneras, tratando de mantener su eje Z, ¿ya?, lo más en la posición normal. Para poder hacer que el objeto cabecee, gire, en el fondo con la línea, en la medida que llega, por ejemplo, a partes curvas, ¿ya?, podemos permitir el banking, ¿ya?, que es este desplazamiento lateral en el fondo del eje Z. Puede que pase que en algunas zonas el banking sea demasiado exagerado, por tanto podemos bajar un poco acá. También podemos controlar de esta forma y podemos tener el efecto, pero sin que nos cause problemas en la animación. Incluso podemos permitir que se dé vuelta el elemento, estar de cabeza, upside down, de ser necesario para la animación que estemos haciendo. Ahora, finalmente,
podemos controlar también los ejes. En el caso de la tetera, al asignarle el controlador de posición, en este caso el path, generalmente toma la tetera en la dirección que sentimos que debería ser animada, pero si necesitamos cambiar el eje, podemos cambiar el eje al eje Y, al eje Z del objeto. Todos estos son ejes del objeto, incluso invertirlos. ¿Ya? En el caso que no tome un objeto correctamente, podemos invertir y cambiar los ejes hasta encontrar la posición correcta.